vamos donde el juez, esto es muy indecente, y se estaban divorciando por cualquier cantidad de cosas. Y se había vuelto una conducta inmoral de parte del pueblo de Israel, y Jesús les reprocha eso y les habla con un principio que viene incluso antes de la ley, que es la palabra que Dios le da desde Noé. Pero entonces, solo le puede dar la carta de repudio al esposo, y la esposa se quería separar, divorciarse. No podía. Hay una película, vea, se llama El caso de Viviana Amsalem, y es la historia de un divorcio en Israel, de cómo se da. Ella no se puede divorciar, la película se basa en eso, es porque el esposo no le quiere dar el divorcio, y allá la ley no se lo da. Tendría que hacer algún deber para que el esposo No, así. La convita al palo. para que lo repudie. No se puede casar, lo cual no quiere decir que simplemente es eso, ¿cierto? Entonces, ya entendido esta situación, así dice el Señor: ¿dónde está el libro de repudio de vuestra madre por la cual la he repudiado yo? Esa es una respuesta del Señor a aquellos que pensaban que ya habían sido repudiados del todo por Dios y que Dios ya no iba a hacer nada con ellos porque eran muy pecaminosos y muy malos. ¿O cuál es aquel de mis acreedores a quien os haya vendido yo? Ahora está usando otra figura legal de los judíos, y era que una persona, por ejemplo, un padre insolvente que no tuviese cómo sostener a sus hijos, podía dar como prenda a su hijo, porque él no tenía cómo darle, no tenía oportunidades que brindarle, entonces él lo ofrecía a otra familia. Lo ofrecía a otra familia, y cuando otra vez tuviera solvencia... Entonces eran muy acomodados. No, Pues sí, porque no tiene plata, entrega al hijo. no, lo que pasa... Una ley muy acomodada. No, lo que pasa es que estamos hablando... Tenían hijos y les, bueno, tengo plata, no. Estamos hablando a Si se quema la ropa, Estamos hablando a 2017, y entonces es personas contemporáneas estudiando la legislación de la precariedad de un grupo de pastores es muy complejo, ¿cierto? Vamos a ver todo muy extraño. Entonces a los hijos se les entregaba, ¿para qué? Para que tuvieran un mejor futuro, y después, cuando estos tuvieran otra vez solvencia, pagaban un rescate por el hijo, y pagando ese rescate el hijo volvía a su casa. Era una forma de garantizar, digamos así, el bienestar común. Ellos vivían como tribus. Ellos no vivían en un estado social de derecho, ¿no? Ellos no tenían constitución, no tenían legislación, no tenían la tripartición de los poderes, no, ellos eran tribus y tenían su legislación, muy acorde a la época. De hecho, miren que suena chocante ahora decir que los matrimonios eran arreglados, que yo les hablaba la otra vez, y para las mujeres era lo más normal del mundo hasta que llegó Disney. Era lo más normal del mundo que los padres arreglaran los matrimonios. Y las mujeres no veían la hora del hombre que me va a tocar, que mis padres, que Dios le haya dado la sabiduría a mis padres para tener, y se enamoraban de ese hombre, y no tenían la conciencia de el que me gustó en el colegio, con este me voy a casar. No, ellos no tenían esa convicción, ni los hombres tampoco. Los hombres estaban esperando la mujer que les correspondía para amarla y para respetarla. Bueno, los que actuaban conforme a justicia y conforme a ley. Y ellos, por ejemplo, en la India, los matrimonios siguen siendo así. Y cuando les hicieron una entrevista hace poco, eso fue como en el 2014, les hicieron una entrevista a muchos jóvenes de la India, les parecía inverosímil el hecho de ellos elegir la pareja. Decían, uy, no, elegir la pareja no. Y ven raro el hecho de la cultura occidental que elige la pareja, porque generalmente eligen mal, pero los padres eligen bien. Ese es el pensamiento de ellos. O vaya, acuérdense ustedes de la noviecita o el noviecito que sus padres les dijeron, no, ese no me gusta, no, ese no me gusta. ¿Y qué pasó con ese no me gusta? Entonces, mire que a veces nosotros juzgamos como desde el punto de vista contemporáneo
y caemos en unos anacronismos terribles. ¿Que es mejor eso o es mejor lo otro? No lo sé. ¿Qué? El 80% de los jóvenes en la India dijeron que preferían que sus padres arreglaran el matrimonio. 80%. Y estamos hablando de una cultura del G20, de potencia mundial. Y la tasa de divorcios de ellos es muy Es la más bajita. nula, está entre las más bajas de todo el mundo. Y es un país de una tasa de natalidad que solo lo supera China. Entonces miren qué parámetros estamos utilizando para medir qué es correcto y qué no, ¿cierto? Para ellos un hijo que no tenía cómo, ellos iban y lo llevaban allá y después pagaban un rescate y era lo más normal. Y en ese amor de entregar al hijo para que tuviera un futuro mejor, después se esforzaban, pagaban el rescate o el mismo hijo podía pagar el rescate por él Antes y yo trabajaba. pensaría que eso le muestra a uno el valor que tenía la palabra en ese tiempo, Claro. a punto de que costara lo mismo que costaba un hijo. Y cada determinado tiempo, cada 5 años por lo general, había un día que era el día del perdón y se perdonaban las deudas y los rescates. Que era el jubileo. Y ellos perdonaban las deudas. Y los judíos lo tienen y lo aplican todavía. Y perdonan al que les debe. El acreedor perdona al deudor. Así dice el Señor. ¿O cuál es aquel de mis acreedores a quien os haya vendido yo? Es decir, ninguno, yo no los vendía a los babilonios. Ustedes siguen siendo míos. Ustedes no son un hijo que yo vendí. He aquí que por vuestros crímenes fuisteis vendidos, y por vuestros pecados fue repudiada vuestra madre. Es decir, no fue que Dios los vendió porque no tiene precio ellos para Dios, sino que ellos, sus propios crímenes los llevaron allá. O sea que es como un castigo de Dios, pero no es que ellos le pertenezcan a los babilonios. Porque cuando yo venía no hallaba a nadie, y cuando llamaba a nadie me respondía. Habráse acortado mi mano para redimir, o no tendré ya fuerza para librar. He aquí que con mi amenaza seco el mar, y tomo el desierto los ríos, hasta pudrirse sus peces por falta de agua y morir de sed sus vivientes. Yo revisto los cielos de negrura y los cubro como de saco. Yo tengo el poder, tanto para reprenderlos como mi pueblo, como mi hijo, y también tengo el mismo poder que hace todas las cosas y tiene la potestad sobre la naturaleza para rescatarlos. Y no voy a pagar para rescatarlos porque yo no los vendí, sino que con mi diestra, con mi mano poderosa los voy a sacar. Eso es lo que él está diciendo. Verso 4. El Señor Dios me ha dado la lengua de discípulo para saber sostener con palabras al cansado. Cada mañana despierta mis oídos para que oiga como discípulo. El Señor Dios me ha abierto los oídos y yo no me resisto, no me echo atrás. He dado mis espaldas a los que me herían y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. Y no escondí mi rostro ante las injurias y los esputos. Esputos es escupitados. ¿Está hablando de Jesús? Sí, señora. Estos son palabras mesiánicas. Lengua de discípulo. ¿Qué quiere decir discípulo? En algunas traducciones, para no tener el discípulo aquí, pueden decir siervo o dócil, ¿cierto? ¿Qué dicen sus traducciones? Siervo, manso. En el versículo 4, el Señor Dios me ha dado lengua de... Experto. ¿De qué? Avesada. Una lengua O sea, avesada. que yo sepa responder al cansado. Que sabe ser cansado por la vida. ¿Qué dice el tuyo, perdón? Dice, el Señor me instruido para que yo consuele a los cansados con palabras de aliento. Esa expresión instruido está más acorde al contexto. La literal es discípulo, pero es discípulo en tanto el que aprende. Y el discípulo tiene una connotación, o la etimología de la palabra discípulo viene con aquel que se deja enseñar. El discípulo es aquel que se deja enseñar. Entonces yo podría traducir aquí discípulo por manso, por siervo manso, por alguien dócil.
Entonces el Señor Yahvé me ha dado la lengua de discípulo para saber sostener con palabras al cansado. Se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, están profetizando el siervo de Dios, ese ser misterioso que va a hacer una obra de tal magnitud que ni siquiera el mismo Isaías sabe de quién está hablando. Cada mañana despierta mis oídos para que oiga como discípulo. Es decir, esa expresión, me ha abierto los oídos o despierta mis oídos, quiere decir que todo lo que hable este discípulo, esta persona que es instruida por Dios, este siervo del Señor, es revelación. Como aquel que tiene la conciencia infantil, o como el niño que usted va y le dice algo y él lo hace y lo dice exactamente como usted se lo dice. Es esa misma conciencia de discípulo, de aprendiz, de alguien que simplemente está escuchando al Padre, y lo que el Padre dice, él va y dice, que eran palabras de nuestro Señor. El Señor ya me ha dado lengua de discípulo para saber sostener con palabras al cansado. Cada mañana despierta mis oídos para que oiga como discípulo. Todas las palabras de nuestro Señor eran inspiradas y era revelación. El Señor Yahvé me ha abierto los oídos y yo no me resisto. Lo que oigo del Padre, eso es lo que hago. Todo aquello que yo oigo es lo que yo hago. Todo. No me echo atrás. Este no me echo atrás quiere decir que muchas veces lo que el Padre dice puede costar o genera dificultades. Pero a pesar de esas dificultades no me echo atrás. Y el Espíritu lo llevó al desierto y él no se echó para atrás, y él al desierto fue. Señor, el cáliz en Getsemaní, pasa de mí este cáliz, pero hágase tu voluntad. Es difícil. Él escuchaba y actuaba en esa kenosis, en esa manifestación del Verbo encarnado. Nunca se echó para atrás, a pesar de lo difícil de su obra. He dado mis espaldas a los que me herían. Recuerden ustedes ese pasaje de la flagelación. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la flagelación estudiando Mateo? Sí. Normalmente la flagelación se hacía en un pedestal, es decir, una circunferencia de piedra, y esa circunferencia de piedra tenía dos cadenas. Él, al que estaba flagelando, estaba de rodillas abrazando ese pedestal. Esta era la posición, dándole la espalda a sus agresores, a sus flageladores. Normalmente el que flagelaba era una persona que había salido de los pozos de esclavos logrando su libertad por las batallas. Eran gladiadores retirados, y a estos gladiadores se les decía, para evitar el costo de una crucifixión, se les ofrecía 20 monedas de plata si lograban con 20 latigazos matar al reo. Entonces imagínense la vehemencia con la que estos gladiadores azotaban al reo, a la persona, para ganarse ese dinerito. Ese era el equivalente a una jubilación, para la época, a una jubilación vitalicia. 20 monedas de plata era como uno ganarse una lotería de rango medio para ellos. Y con eso ya se jubilaban. Ese era el desborde de la ira de estos hombres para lograr matar a esta persona. Cuenta Paterculus Valeus, que fue un testigo presencial de la muerte, de la flagelación de nuestro Señor, que fue una de las más terroríficas que él pudo ver, porque incluso a él lo lograron voltear, porque estaba tan desfigurada la parte de atrás que a él se le veía como su osamenta de todo lo que le desgarraba. El flagelo con el que se azotaba al reo estaba constituido por 5, a veces eran metálicos o eran de madera. Tenían articulados 5 brazos hechos en cuero, el flagellum, y estos 5 brazos tenían a su vez 4 o 5 bolas de hierro amarradas también con unas astillas de arcilla y pedazos de hueso de animal. Y así las cosas, cuando el flagelo azota, desgarraba carne. Entonces la flagelación no era como azotar como un remo, no, era algo para desgarrar carne e infligir mucho daño, y las personas salían muy mal heridas.
Dice este Paterculus Baleus que Jesús recibe 30 azotes y que incluso a él lo tienen que voltear porque estaba ya muy desfigurado, muy dramática su situación por la espalda, y también es azotado en esta parte, en todo su torso. Incluso llegó a un punto de vehemencia tal en los azotes que cuenta el historiador que a Jesucristo le desgarraron incluso sus genitales, porque a ellos los flagelaban desnudos de la vehemencia con la que lo azotaron. Y miren lo que dice Isaías. Es como si Isaías estuviese viendo a este siervo sufriente exactamente lo que le pasó. Miren: he dado mis espaldas a los que me herían en la flagelación, y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. Y vamos a explicar este texto acá, que esto también ocurrió literalmente como lo narra Isaías. Después de la flagelación, recuerden ustedes que a Jesús le ponen o lo coronan de espinas. Le ponen un capacete hecho en espinas y se lo hunden, y esto era una burla que el ejército romano tomó de los ejércitos orientales que conquistaban, y era el jueguito de Salve al Rey. Era un jueguito que practicaban los soldados para entretenerse, un juego un tanto sádico. El juego consistía en poner a desfilar a un soldado que le querían hacer una pilatuna o alguien del que querían mofarse, y entonces le vendaban los ojos. Una maldad. Le vendaban los ojos y comenzaban a escupirlo, a bofetearlo y a decirle al rey que adivinara quién lo había bofeteado. Ese fue un juego que trajeron los romanos, le copiaron a los orientales, a los persas, que tenían, y con eso se entretenían los soldados. Entonces, cuando Jesús es flagelado, a él lo llevan, antes de entrarlo al palacio de Antonia, al pretorio, que era donde gobernaba Poncio Pilatos. Dice que él pasa por la jurisdicción. En el palacio de Antonia había una jurisdicción militar con centuriones romanos, y estos centuriones romanos lo que hacen es jugar con Jesús. Por eso a él le ponen la capa y la corona, para jugar Salve al Rey. Y ahí es donde lo escupen y le abofeteaban diciendo: adivine quién lo pegó. ¿Quién le pegó? Usted no puede ser el taumaturgo, usted es el mago ese Galileo que sabe y conoce las cosas y sana gente. A ver, adivine quién le pegó. Y así fue torturado nuestro Señor, a pesar del peso también de la corona de espinas. Y aquí es donde viene lo más duro que ha soportado nuestro Señor, y es que la barba era símbolo de dignidad para el judío de la época, y todavía la barba es símbolo no solo de virilidad, sino de dignidad. Y entonces el hombre se dejaba la barba, y eso era como para el hombre la barba era como para lo que la mujer era la cabellera. Eso era lo mismo, era como la dignidad del hombre, y la cabellera la dignidad de la mujer. Y a Jesús, en ese tire afloje, cuando le pegaban a ver para que adivinara quién era, lo escupían y todo eso, jugando a Salve al Rey, le ponen la túnica roja, como jugando a que era el rey. A él iba a hablar de la barba. A él le alan la barba, y esto lo narran estos historiadores, son dos historiadores. Narran cómo a él le arrancaban la barba, se la jalan y se la arrancaban, y le salía con piel, trozos de piel. ¿Quién? Eso está en los anales de Roma, las cartas digámoslo así, de todos los historiadores y los que presenciaban las crucifixiones. A él le arrancaban los pedazos y fragmentos de barba y salía con piel. Entonces estaban afectando toda la dignidad de nuestro Señor. Y miren que esto se cumple. Isaías lo dice: en mis mejillas a los que arrancaban la barba, y no escondí mi rostro ante las injurias y los esputos y los escupitajos. Y no escondí mi rostro. Es decir, el cabizbajo soportaba toda esa burla y todo ese dolor, sabiendo que era el Mesías, el Salvador, Dios mismo encarnado, y el ser humano ultrajándolo de esa forma. Y ya la crucifixión, pues cuando estudiemos Mateo otra vez, ya hablaremos de ella, que es más terrible de lo que muestra la pasión de Cristo incluso. Dicen los médicos, los reportes médicos que se han dedicado a estudiar la crucifixión, que nuestro Señor tuvo que recibir una fuerza sobrenatural para poder soportar todo eso. Él recibió un cuerpo capaz
de soportar todos esos vejámenes. Con solo la flagelación él ya debería estar muerto. Él ya debería estar muerto. Él tuvo una capacidad, es decir, soportó más, tuvo un cuerpo, tuvo un suplicio aún mayor. Como uno querer morir sin no poder morirse, algo así. Verso 7. Pero miren la otra cara de la moneda. Por un lado tenemos al siervo sufriente que padece por nuestros pecados, y es que ese es el precio. San Crisóstomo lo decía, también Ambrosio, hablaban de, digámoslo así, de la cruz que une al cielo con la tierra. Ellos hablaban de esa unión, y es que esa sangre y ese martirio es como el aceite que puede hacer que la cruz una al cielo con la tierra, refiriéndose al martirio de nuestro Señor. Es como el ancla que Dios pone entre el cielo, para unir el cielo y la tierra. Y para poder establecer ese ancla se necesitaba la sangre del Señor. Pero el Señor Dios me socorre, y por eso no fui confundido. Por eso hice mi rostro como de pedernal. Es decir, ante todas esas injurias, cuando a él le decían que echaba los espíritus por obra de Satanás y de Baal y los demonios, dice que él tenía como rostro de piedra, es decir, como no me importa, como decimos ahora, soy de palo, tengo orejas de pescado. ¿Han visto algún niño diciendo eso? Es como una expresión semita para decir exactamente lo mismo, no me afecta. No sé de pronto qué digan sus traducciones, si dice que no me afecta o dice rostro de piedra o pedernal. ¿Qué dice? Mantengo firme como una roca. Ok. Sabiendo que no sería confundido. Cerca está mi justificador. ¿Quién contenderá conmigo? Comparezcamos juntos. ¿Quién es mi demandante? Que se acerque a mí. He aquí que el Señor Dios me asiste. ¿Quién me condenará? He aquí que todos ellos se gastarán como un vestido. La polilla los consumirá. Todos aquellos que suscitan esos vejámenes, el pecado del ser humano, para el Señor es algo completamente pasajero, porque el Señor es su juez y Él está llamando, bueno, ustedes que me dicen que soy mentiroso, ustedes que me dicen que no soy su Mesías, vengan conmigo a casa de mi Padre y miren delante de Él quién me condena a mí. Y se van a encontrar con que el Señor es mi abogado, el Señor me delegó esta misión y ustedes no son más que un vestido que la polilla se lo va a consumir. Es decir, ustedes son mortales y yo soy inmortal. Esa es una manera de siervo manifestar la gloria y el auxilio que le viene de Dios. Verso 10. Quien de vosotros teme al Señor, escucha la voz de su siervo. Quien de vosotros teme al Señor, escucha la voz de su siervo. Está en interrogante, en otras expresiones, en otras traducciones está sin interrogación. ¿Okay? Entonces usemos la versión más moderna. Quien de vosotros teme a Dios, escucha la voz de su siervo. ¿Qué decía Jesucristo en los evangelios? Mis ovejas escuchan mi voz. Quien me escucha a mí, escucha al Padre. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, quien verdaderamente es un hacedor de la voluntad de Dios va a escuchar mi voz. Quien quiere hacer la voluntad de Dios por encima de una ley, por encima de algo que le enseñaron, una tradición, etcétera, etcétera, va a escuchar mi voz. Todos aquellos que queremos hacer la voluntad de Dios, vamos sí o sí a seguir a nuestro Señor Jesucristo. Sí o sí vamos a seguirlo a Él y a escuchar su voz. No hay de otra. El que ande en tinieblas, privado de resplandor, que confíe en el nombre del Señor y se apoye en su Dios. He aquí que todos vosotros encendéis fuego, encendéis saetas, caminad a la luz de vuestro fuego, y entre las saetas que habéis encendido, por mi mano os sucederá esto, en tormento ya iréis. Me explico acá. Recuerdan en pasajes anteriores que Dios hablaba
de que había como una especie de remanente que era como una hoguera que estaba como un poquito encendida, pues que estaba a punto de apagarse, pero todavía había como algo de fuego en ellos, había de calor en ellos. Dios está hablando a las personas que a pesar de la desolación, del cautiverio, todavía guardan esperanzas de ese Mesías. Entonces Él está diciendo, yo soy el fuego y yo los voy a encender. Y los voy a encender de tal manera que ustedes puedan encender a otros, como ese remanente que queda allí, como un fuego tenue, que no es sino atizarlo y el fuego va a encender. Eso es lo que va a hacer el Señor, eso es lo que va a hacer el Mesías, y eso es lo que hace cuando Él llega a predicar a Galilea. Todos aquellos carboncitos que estaban ahí como opacos, tenues, sin mucha fuerza, con sus palabras son avivados y termina desarrollando toda la iglesia y esa conversión y ese avivamiento que genera nuestro Señor. Vamos a leer Habacuc, el profeta Habacuc, capítulo 2, verso 4. Habacuc. Lo antiguo. Es un profeta que tiene una historia muy bonita, porque Dios lo pone a hacer una cosa muy buena. Habacuc 2.4. Habacuc, pero es que es muy corto el libro. Chiquitico. Es como 3 capítulos. Es como Malaquías, que casi H. Habacuc, con H. Sí, Escribe que los malvados son orgullosos, pero los justos vivirán por su fidelidad a Dios. Habacuc 2.4. Sí, está bien. Lo que pasa es que esa traducción está bien, pero necesito otra traducción que es más similar a Isaías. 2.4. Ah, mandaste a leer. Sofonías, busca Sofonías. Mas el justo por su fidelidad vivirá. Ok, miren pues qué tan importante es esto. El que se cansa de esperar el cumplimiento de la visión no se comportará conforme a ella, pero el aprobado por Dios vivirá por su fe. Miren esta palabra. El que se cansa de esperar el cumplimiento de la visión no se comportará conforme a ella, pero el aprobado por Dios vivirá por su fe. Queremos ser aprobados por Dios, no desesperemos en la visión que Dios ya nos ha dado de nuestra vida, de nuestro propósito. Esto es lo mismo. ¿Quiénes son los carbones que el Señor va a encender? Aquellos, como dice el profeta Habacuc, aquellos que no desfallecen en la esperanza de la visión por la cual fueron llamados. Dios a cada uno de nosotros nos ha dado una visión, o nos ha dicho, nos ha mostrado, yo te necesito para esto. Que muchos nos hagamos los locos es una cosa, pero que nos mostró es otra. No desfallezcamos en esa visión, porque el justo por la fe vivirá. Y si desmayamos en la visión, nunca vamos a llegar, porque la visión es como un oasis que uno ve en medio del desierto y te lleva. Entonces ves el oasis y caminas. Estás en un desierto, sí, pero estás caminando hacia el oasis. Eso es lo que le está diciendo Dios a Habacuc. Conozco tu dificultad, pero vive por la fe que vas a llegar. De la misma manera el Mesías, a esos carbones que habían permanecido en fe a pesar de las circunstancias, Él los va a encender. Con eso que acabo de leer, me gustaría que alguien leyera el versículo 10, del 10 al 11. El que de vosotros tema al Señor y escuche la voz de sus siervos, el que camina en tinieblas sin ver ninguna claridad, confíe en el nombre del Señor y apoye en su Dios. Lo mismo que Habacuc está diciendo. Verso 11. He aquí. Pero todos vosotros que prendéis fuego y atizáis brasas, caer en las llamas de vuestro fuego, en las brasas que atizáis. Mi mano os tratará así, os hundiréis en los tormentos. Ok. Por mi mano os sucederá esto, en tormento yaceréis. Pero este yaceréis en tormento no se está refiriendo a los que están encendiendo las llamas porque pareciera en el contexto, sino que se está refiriendo a todos aquellos que no sean o que no estén dentro de esa llamarada. ¿Ya?
Entonces parece, por eso ahí está la puntuación. Incluso podría ser punto y coma, pero el tormento es para aquellos que, digámoslo así, no pertenecen a esas personas que están sosteniendo esa expectativa sobre la visión. O sea, al pueblo pusilánime que se atemorizó y no creía las palabras del profeta Isaías o del Mesías, refiriéndonos ya como al sentido como posterior a la profecía. Vamos al capítulo 51. Oídme vosotros los que seguís la justicia. Los que siguen la justicia son aquellos que intentan y quieren y cumplir la voluntad de Dios. Los que buscáis al Señor. Considerad la roca de que habéis sido tallados y la cantera de que habéis sido sacados. En el Talmud, textos de los eruditos judíos, era considerado roca Abraham, y el arroyuelo, ¿cierto? O el agua que salía de la roca era figura de su esposa Sara. ¿Ya? Entonces, cuando nos hablen de la roca en este contexto, se refieren a Abraham. Considerad la roca de que habéis sido tallados y la cantera de que habéis sido sacados. Sara. Mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara, que os dio a luz. Porque solo a él le llamé yo, le bendije y le multipliqué. Porque el Señor se apiadará de Sión, se compadecerá de todas sus ruinas y tornará su desierto en vergel y su estepa en paraíso del Señor, donde habrá gozo, alegría, alabanza y rumor de cánticos. De la misma manera que yo llamé a Abraham y él creyó, les estoy pidiendo a ustedes que crean, porque los estoy llamando y los voy a regresar a la tierra de la misma forma que hice con Abraham, y haré esa tierra prometida un gran vergel. Eso es figura de la Israel espiritual que viene siendo nosotros y la iglesia. Verso 4. Atended, pueblos, a mi voz, prestadme oído, naciones, que de mí vendrá la doctrina y mi derecho para la luz de los pueblos. Mi justicia se acerca, ya sale mi salvación, y mi brazo hará justicia a los pueblos. A mí me esperarán las islas y en mi brazo confiarán. Alzad vuestros ojos al cielo y mirad abajo hacia la tierra, porque se disiparán los cielos como humo, los cielos como humo, y se consumirá como un vestido la tierra, y morirá como las moscas sus habitantes. Pero mi salvación durará por la eternidad, y mi justicia no tendrá fin. Ahora me dice victoria. ¿Qué dice victoria en qué parte? Por justicia. Sí, en vez de justicia, victoria. Pues que igual la justicia de nosotros es Cristo, como la victoria de Él. ¿Qué dice otras traducciones? Dice victoria. Salvación. Y mi justicia no tendrá fin. ¿Okay? La palabra justicia o victoria depende como el contexto que le dio ahí el traductor, pero quiere decir como el triunfo de Dios, simplemente. Bien sea en justicia, porque la justicia de Dios es la victoria también, entonces el traductor simplemente hizo esa asociación. Pero si uno se va al texto original, la palabra tiene que ver más, va más enraizada con la justicia. Miren, eso es bien importante. Israel va a perecer. El Israel terrenal algún día va a acabar. Sabemos que dentro de 5 millones de años el Sol va a dejar de ser una enana roja y va a ser una nova, una supernova, y en fin, y esto se va a acabar. Eso lo sabemos. No le va a tocar a Leandro, no me preocupe. 5 millones de años. Y el Sol va a cambiar y eso nos va a afectar. Pero, y esta tierra va a pasar. Sabemos que Israel terrenal va a pasar. Pero Dios está hablando que su salvación y su Israel espiritual no tendrá fin. Es decir, todo lo terreno va a ser transformado. Pero la salvación que yo les doy a través de mi Hijo no tendrá fin. Ustedes van a ver pasar todo, pero ustedes no van a tener fin, los que son de mi salvación. Y está hablándole a los islas y a los pueblos de los gentiles, es decir, a todas las naciones. Es un mensaje universal. La salvación es un mensaje universal. No está circunscrito a un territorio o a una sola población. Y durará por la eternidad y mi justicia no tendrá fin.
Eso es bien interesante, la universalidad del reino mesiánico. Oídme vosotros los que conocéis justicia, tu pueblo, en cuyo corazón está mi ley. No temáis a las afrentas de los hombres, no os asusten sus ultrajes, porque como a una vestidura los comerá el gusano, como a la lana los roerá la polilla, pero mi justicia durará por la eternidad. Dice también Victoria y Pacho. Sí. Ok. Como la lana los roerá la polilla, pero mi justicia durará por la eternidad y mi salvación de generación en generación. Nuestra salvación es una vez y para siempre. Si Dios te llamó, alégrate porque te salvó una vez y para siempre. No se va a retractar en tu salvación. Eres uno con Él para la eternidad. Pero hay de aquellos, y no temamos al mundo. También está diciendo, no temamos al mundo, no temáis a las afrentas de los hombres, no os asusten sus ultrajes, porque a él lo ultrajaron también, pero nosotros tenemos vida eterna. Pero aquel que ya lo rechaza el mensaje, dice, porque como una vestidura los comerá el gusano, como a lana los roerá la polilla. No se preocupen por eso, porque los que son herederos de la vida eterna van a tener paz por siempre con Dios. Quienes no, verso 9, despierta, despierta, revístete de fortaleza, brazo del Señor, despierta como los tiempos anteriores en las generaciones antiguas. ¿No eres tú quien destrozaste a Rahab y atravesaste al dragón? No confundir este Rahab con H con Rahab la ramera de Josué, son entidades completamente diferentes. Rahab la ramera fue la que le ayudó a Josué con aquellos espías en las murallas de Jericó. Muy diferente. Aquí Rahab, este Rahab es un dragón o es un demonio marino. Según la mitología talmúdica, existía un dragón como en la espesura de los abismos del mar, ¿cierto? Y este dragón era como un agente del caos. Este dragón marino representaba el caos y estaba siempre luchando con Dios para destruir el orden de Dios. Entonces las criaturas demoníacas para los judíos estaban en lo profundo del mar, en el abismo, en lo que ellos conocían como el abismo. Recuerden que ellos concebían a la tierra como una especie de plano cartesiano, donde en los cuatro puntos cardinales se encontraba un ángel esperando las órdenes de Dios, para desatar las órdenes de Dios. Pero en lo más bajo, es decir, bajo tierra y en lo profundo del abismo, existían dos criaturas, ¿ya? Estaba Behemoth, y por otro lado estaba en la tierra, y por otro lado también estaba Leviatán, Tiamat o Rahab. Esos son los mismos que menciona Job. Job menciona al Leviatán, pero es el mismo Leviatán. Pero ojo, este Rahab es bien simpático porque era el símbolo de Egipto. Este dragón marino era el símbolo por el cual los judíos conocían o concebían a Egipto, o se referían a la tierra de Egipto, como si fuera un demonio o un ángel demoníaco que gobernaba el destino de Egipto. Y esto es bien curioso porque uno lo lee en el Talmud, y es un agente como del caos, como que quiere distorsionar la creación de Dios. A esta entidad también se le conocía, o tiene otros nombres, como Tiamat, incluso como Samael. Se le conoce como Samael. ¿A alguien le suena ese nombre? Samael Aun-Weor. ¿Te suena? Samael es el nombre de un demonio transbabilónico, de un ángel caído. Y fue el padre de la gnosis colombiana, adoptó ese nombre para él, de la gnosis, un movimiento esotérico, místico, y su fundador se adoptó el nombre de Samael, que en una revelación se le dio ese nombre. Y ese nombre es un demonio transbabilónico, es el mismo Rahab, Samael. ¿No eres tú quien destrozaste a Rahab y atravesaste al dragón? Es decir, a Egipto, a las potestades espirituales de Egipto se están refiriendo.
¿No eres tú quien secaste el mar, las aguas del gran abismo, y tornaste las profundidades del mar en camino para que pasen los redimidos, remembrando el azote que Dios tuvo en Egipto cuando los liberó de Israel? Volverán los rescatados del Señor y vendrán a Sion con júbilo y una alegría eterna sobre sus cabezas. Se apoderará de ellos el gozo y la alegría, huirán penas y gemidos. Y gemidos. Bien, verso 12. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para temer a un hombre mortal, a un hijo de hombre que perece como el heno? Olvidándote del Señor, tu hacedor, que desplegó los cielos y fundó la tierra, para estar temiendo continuamente todo el día ante el furor del opresor cuando se dispone a destruirte. ¿Y dónde está la cólera del opresor? Bien pronto será librado del cautivo, y no morirá en la fosa, no le faltará el pan. Yo soy el Señor tu Dios, que levantó el mar, haciendo embravecer sus olas, y cuyo nombre es el Señor de los ejércitos. ¿Por qué usa ese calificativo el Señor de los ejércitos? Porque los va a libertar como un libertador llega a librar una nación del opresor. Entonces él utiliza ese atributo y ese nombre del Señor de los ejércitos, porque en este voy a actuar como un libertador. Dependiendo de cómo Dios actuaba o De la manifestación. era el tipo de oración que los judíos hacían. Entonces, si los judíos necesitaban, por ejemplo, ser sanados, le oraban a Dios diciéndole Yahweh Rafa, que el Señor les sane. De ahí viene la expresión o el nombre Rafael, el Dios sana. Por ejemplo, cuando necesitaban un rescate, entonces le oraban al Dios de los ejércitos. El atributo lo utilizaban dependiendo de su estado de necesidad. Shebaot, de ese ejército, de las multitudes, sí, como ejército. Yo pondré, que esa es la de Jerusalén, la que estás leyendo. Yo pondré en tu boca mi palabra y te esconderé a la sombra de mi mano, al desplegar los cielos y fundar la tierra, y al decir a Sión, tú eres mi pueblo. Miren esto que me pasé aquí por alto. Verso 16, esto es un secreto bien importante. Yo pondré en tu boca mi palabra y te esconderé a la sombra de mi mano, al desplegar los cielos y fundar la tierra, y al decir a Sión, tú eres mi pueblo. Yo pondré en tu boca mi palabra. Se está refiriendo a todo el pueblo de Israel. Dios puso su palabra en el siervo, obviamente. Él escuchaba la voz del Padre directo, él tenía los oídos completamente abiertos, y ya nos lo acaba de decir Isaías. Pero en su pueblo, los apóstoles y los discípulos, él iba a poner su palabra, y eran judíos. De su pueblo iban a hacer esta palabra y esta esperanza mesiánica. De todo ese pueblo, todos los apóstoles, todos, ninguno era gentil. Todos eran judíos de familia judía, porque así tenía que ser, para que se cumplieran las escrituras. Yo pondré en tu boca mi palabra y te esconderé a la sombra de mi mano, al desplegar los cielos y fundar la tierra, y al decir Sión, tú eres mi pueblo. 50 y verso 17. Despierta, levántate, Jerusalén, tú que has bebido de la mano del Señor el cáliz de su ira. El cáliz es expresión, bien sea para el júbilo o para la desgracia. Beber el cáliz de su ira es una figura para referirse a la aflicción, a un tiempo de aflicción, de dolor, como beber el cáliz amargo, algo que me está doliendo en las entrañas. Por eso nuestro Señor dice en Getsemaní, aparte de mí este cáliz, refiriéndose a toda la amargura que le iba a tocar vivir, de la cual ya narramos un tercio. El cáliz es como líquido, pues sí. Una copa. Una copa con un líquido amargo, para referirse al dolor, a la amargura que va a sufrir. Entonces ya no nos vamos a embriagar de vino, sino de amargura, una borrachera de dolor, ¿no? Dime. Aquí dice las dos, la copa de su ira y el cáliz del vértigo de los bebidos. Ajá.
cáliz y copa lo usan para adornar en el castellano y no repetir el cáliz y el cáliz, ¿cierto? Entonces usan una sinonimia para embellecer el texto. Muy peculiar y muy particular de la de Jerusalén que hace eso. Despierta, despierta, levántate Jerusalén, tú que has bebido de la mano del Señor el cáliz de su ira, tú que has bebido hasta las heces el cáliz que aturde, es decir, se ha emborrachado de dolor en esos años de cautiverio el pueblo de Israel. No hubo nadie que la guiara de todos los hijos que ella parió. En ese tiempo estaban sin lumbrera, estaban sin un juez, sin un libertador. Ninguno los sostuvo con su mano de cuantos hijos crió. Vinieron a tu encuentro dos males. ¿Quién se duele de ti? Ruina y azote, hambre y espada. ¿Quién se compadece de ti? Tus hijos yacen desfallecidos en las encrucijadas de los caminos, como antílopes cazados al lazo, ebrios de la ira del Señor, de los furores de tu Dios. Verso 21. Por eso oye, pues, malaventurada, ebria, pero no de vino. Ya no se está refiriendo a Israel, ya se está refiriendo a Babilonia. Por eso oye, pues, malaventurada, ebria, pero no de vino. ¿Por qué no está ebria de vino? O sea, no es de gozo. Está ebria del dolor y el tormento que le ha causado a los hijos de Israel. Así habla tu Señor Yahvé, tu Dios, que aboga por su pueblo. Este abogado, la expresión hebrea es Goel, es como el abogado. Dios es el abogado y el defensor de su pueblo. He aquí que tomaré de tu mano la copa embriagadora, o sea, el cáliz de sufrimiento, el cáliz de mi ira, y no lo beberás ya más, el mío, es decir, el que yo te propicié como castigo. Yo se los voy a arrebatar a ellos y les voy a quitar el derecho de que te opriman, porque se excedieron. Y lo pondré en la mano de los opresores, que te decían, encórvate para que pasemos por encima, poniendo como suelo tu dorso, como camino para que los pasen. El cáliz que Dios el cáliz que les había dado a beber a su pueblo, es diferente al cáliz con el que los babilonios se están embriagando, porque el cáliz de los babilonios es puro sadismo por ver a un pueblo esclavo. Entonces Dios va a tomar otro cáliz que significa la invasión de un opresor extranjero, que va a darles de beber a ellos ese cáliz, y los van a invadir a Babilonia, y Babilonia se va a terminar. Capítulo 52. Estamos como alérgicos todos, ¿o qué? La polilla nos intentó. Levántate, revístate de tu fortaleza, oh Sión, viste tus bellas vestiduras, Jerusalén, ciudad santa, que ya no volverá a entrar en ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete el polvo, levántate Jerusalén cautiva, desata las ligaduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Es decir, le está dando la liberación, porque así dice el Señor: de balde fuisteis vendidos y sin precio seréis rescatados. Dios no paga rescate por nada, por nadie. Dios lo que quiere lo toma. El único rescate que pagó fue por nuestros pecados, no más. Y por amor. Pues así habla el Señor Yahvé: a Egipto bajó mi pueblo en otro tiempo para habitar allí como peregrino, y a Asur lo oprimió sin razón. Y ahora, ¿qué hago yo aquí? Dice el Señor, puesto a que ha sido tomado gratis mi pueblo. Sus dominadores aúllan, y continuamente, dice el Señor, es blasfemado mi nombre. Por eso mi pueblo conocerá mi nombre el día que yo diga, heme aquí. Vamos a dejar acá hasta el versículo, capítulo 52, verso 7, ¿ok? Para que los que no pudieron venir puedan tener lo que sigue a continuación, que vamos a hablar ya como de la densidad de lo que es el Israel espiritual
el Israel carnal, y cómo Pablo en la carta de los Romanos, en el capítulo 11, versículo 1, hace alusión de este texto de Isaías para explicarnos a nosotros que Dios no ha desechado a su pueblo respecto a estos pasajes. Señor, yo te doy gracias por tu amor, gracias por tu palabra. Señor, que podamos comprender que ya no vivimos bajo las tinieblas ni la potestad, Señor, de entidades que están en las huestes del aire, sino que tu luz nos da de qué hablar, nos da de qué hacer, e ilumina nuestro camino tu palabra. Padre, el sabernos un pueblo escogido, salvado, Señor, que no miremos hacia atrás, acordándonos de nuestros pecados y nuestra mala vida, sino que caminemos al frente con la dignidad de ser hijos tuyos, extendiendo, Señor, tu reino por donde pasamos, como príncipes herederos de tronos que tú nos has preparado, Señor. Gracias por tu amor y por esta revelación, Señor, y que sea guardada en nuestros corazones en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Espera un segundo. La letra. Ciao Tati.